Después del día D del plan C, siguieron los días X, Y y Z y pasaron muchas cosas muy interesantes de las cuales vamos a hablar con esta elección judicial que tuvimos el pasado 1 de junio. Bienvenidas, bienvenidos a bordo, esto es Estación Averno. Pues pasó la elección judicial, eso que los conservadores y la derecha tanto temía, pues finalmente sucedió, para su desgracia de ellos. Y pasaron muchas cosas, y de eso vamos a hablar con un gran invitado que es Héctor Alejandro Quintanar. Muchas gracias. Muchas gracias. Estar aquí. No, hombre, el honor es para nosotros. Gracias que nos das un ratito de tu tiempo, que eres un hombre muy ocupado. Oye, Héctor, ¿cómo viste? ¿Cuál sería así como una primera impresión así muy a grandes rasgos, como dicen los que saben grosso modo, de esto que pasó el domingo, esta concreción del plan C? Pues más modo que grosso, yo diría que lo interesante de esta jornada electoral es que el hecho mismo de que hubiera una jornada electoral el domingo fue ya un triunfo inédito. Uh-huh. Eso es el elemento que hay que destacar por una razón sencilla. No podemos comparar a una elección como esta con cualquier otra de las cuales ya tenemos experiencia en el país. Uh-huh. Por una razón sencilla, es una elección inédita. Y el proceso a través del cual se institucionalizó esta elección, uh-huh, es lo que le da una legitimidad de entrada, claro, ya inamovible. Uh-huh. Porque detrás de esta reforma hay un proceso que se hizo con base en las reglas existentes para cambiar las reglas existentes. Uh-huh. Ante un escenario cuesta arriba, como son todos los escenarios en una democracia, donde los partidos compiten por diversos cargos, donde, bueno, hay una manera de distribuir los votos en el Congreso, y pues lo que logró Claudia Sheinbaum, lo que logró Morena en el año 2024 con una casi configuración legislativa calificada, pues eso es muy difícil de lograr en una democracia, uh-huh, en cualquier democracia. López Obrador. Y lo que había logrado previamente López Obrador yo también. Creo que buena parte de ese triunfo por tiene supuesto mucho que ver con él. No se puede desdeñar esto. Ya sé que la crítica va a decir, es que ¿por qué te remontas tan atrás para explicar lo que pasó el domingo pasado? Pues es que el gran eje explicativo es ese. Desde el año 2005, López Obrador ya planteaba en aquel famoso libro de un proyecto alternativo de nación, uh-huh, la necesidad de transformar el poder judicial. Y bueno, en un proceso de 20 años que ha ido poco a poco, se terminó en esta propuesta del Plan C, uh-huh, cuyo gran resultado es esta elección del domingo pasado. Entonces hay una gran legitimidad de origen. Eso es algo que a mucha gente le cuesta entender, uh-huh, porque la legitimidad no es solamente un halo que llega del cielo o algo así. Es una cuestión que tiene que ver con cómo se logran las cosas en una democracia. Pensemos, por ejemplo, en 2006 y Calderón, ¿no? Uh-huh. Con una ilegitimidad de origen, y debido a esa ilegitimidad de origen vimos atrocidades tremendas, ¿no? Como empecemos por la presunta guerra contra el narco, uh-huh, que hoy sabemos que fue una apuesta de la farsa. Eso sí, una farsa. Esa sí fue una farsa que nos costó un precio altísimo de sangre que seguimos pagando. Uh-huh. Y esta reforma, guste o no, tiene una legitimidad de origen porque fue procesada por los mecanismos institucionales para modificar las instituciones. O sea, no hay nada más complicado, uh-huh, que eso. Y se logró con los votos y se logró con una mayoría muy, muy amplia, es decir, en un mar de legitimidad. Entonces, los votos que hubiera, uh-huh, ya eran el corolario a un proceso previo de legitimidad. Uh-huh. Y pues 13 millones de votos son bastante buenos, en el entendido de que fue una elección inédita, que fue una elección para algo que no está acostumbrado a votarse, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ni siquiera para las novedosas fórmulas de democracia directa como la revocación de mandato o la consulta ciudadana. Esto es algo absolutamente nuevo, uh-huh, no solo en México, sino en
a nivel global. Entonces, por supuesto que iba a ser complicado. Y 13 millones de arranque, que es el piso de aquí al futuro, me parece que es una buena noticia. Y la mejor noticia es que en efecto sí va a haber ahora un cambio en el Poder Judicial. No sabemos hasta dónde. Una de las grandes ventajas de cualquier ejercicio democrático de votación es que al menos ya hay la posibilidad de poner una lámpara encima del Poder Judicial. Al menos van a poder ser visibilizados mejor sus problemas y ya veremos si pueden resolverse o no, porque la democracia nos ha dado la posibilidad de transparentar muchas cosas que no se resuelven. Pensemos con Fox, ¿no? Que muy cínicamente nos decía, ahora gracias a la transparencia ya pueden ver cuánto gasto en toallas, ¿no? Y lo que importa es que no se gaste eso en toallas, no que sepamos que se gasta eso. Ahora ya va a ser más sencillo cuando los cargos judiciales están ahora en una disputa electoral, pues por supuesto que ya va a haber lo que en sociología se llama vigilancias, ¿no? Así como vigilancias legítimas y también ilegítimas, ¿no? Porque pensemos en una vigilancia legítima que es el ejercicio del periodismo crítico, que se hace con documentación, con rigor, etcétera. Pues ya tiene ahí una mejor manera de analizar lo que pasaba en un medio tan cerrado, tan endogámico, oscuro, ¿no? tan oscuro. Otra vigilancia legítima es la de los aspirantes a llegar a los cargos. Va a ser muy legítimo que de ahora en adelante un juez, un aspirante a juez diga, bueno, pues yo me voy a dedicar a revisar qué hacen mis posibles contrincantes para, con todo derecho, decir qué han hecho mal para yo poder proponerme mejor. Y también va a haber vigilancias ilegítimas, desde luego. Como, por ejemplo, no sé, inventar cuestiones sobre la vida de fulano, etcétera, lo que le han hecho a López Obrador, por ejemplo. Pero eso es algo que pasa también en los ejercicios comiciales, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso no es un problema per se de una reforma, sino que es un problema per se de las democracias, ¿no? Oye, vigilancia de la gente también. De la y sociedad, exactamente, ¿no? y la más importante, que es la vigilancia ciudadana. Esa es la gran virtud que tiene la reforma, es la de hacer que esta ecuación del Poder Judicial, así como estaba, ahora se le va a añadir el componente de el voto ciudadano. Y entonces ahora ya hay, guste o no, ya hay un nuevo actor al cual, guste o no, se le tiene que rendir cuentas, porque estos cargos ya no van a estar ahí a perpetuidad o por nepotismo, sino que ya va a haber mecanismos de acotación de entrada a la duración de los cargos y en segunda el hecho de que la competencia por esos cargos pues va a tener que someterse al escrutinio, a la decisión de la gente que pues va a estar con la posibilidad de recibir todas estas vigilancias de las que yo ya hablaba. Entonces pues no, es algo inédito, es un camino inexplorado, pero por supuesto que hay que verlo con ojos más mesurados, porque pues si por mucho tiempo tuvimos un grave problema, ahora tenemos la vía de al menos visibilizar dónde están las honduras más terribles de ese problema, y eso ya es un avance. Eso que mencionas de la transparencia, cómo se hicieron las cosas, yo creo que es muy importante, porque dices, se hizo de manera institucional. Y se hizo incluso con las reglas que habían planteado estos personajes del régimen anterior. Y efectivamente se hizo de manera abierta, o sea, la propuesta se presenta, López Obrador presenta una iniciativa de reforma que es desechada, presenta su plan B y su plan C es totalmente abierto. Me recordó un poco, y tú lo debes de recordar perfectamente porque tienes una memoria envidiable. Gracias. Me recordó el caso de Juanito. Cuando le hacen una chicanada a Clara Brugada, así es, que iba a ser candidata a la delegación de Iztapalapa, en ese entonces todavía delegaciones, en el PRD, los chuchos, ¿no? Y entonces se propone que se haga campaña por el candidato del PT, por el que era el candidato del PT, que era este personaje Juanito, para que se gane y se le dé después a Clara Brugada. A mí me gustaría que tú, que tienes una memoria mucho mejor que la mía, nos pudieras recordar esto, porque yo creo que es un dato
van a decir que tiene que ver con la reforma. Yo creo que es importante porque es un buen ejemplo de hacer las cosas de manera transparente y abierta al debate público. De todo lo contrario de lo que es hacer política en lo oscurito, debajo de la mesa. Se hace abiertamente, porque muchas personas han usado el caso de Juanito para pues denostar a la manera de hacer política del López Obrador, cuando yo creo que es todo lo contrario. ¿Te acuerdas exactamente cómo fue este caso? Sí. Y creo que es una comparación muy, muy útil y muy ilustrativa por lo siguiente. Aquí una de las conclusiones que hay que extraer es que López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena han jugado en la cancha construida por sus adversarios, con las reglas de los adversarios, con el árbitro de los adversarios, con los comentaristas de los adversarios, y aún así les han ganado. Y eso es lo que no soportan. Este caso de Juanito es muy ilustrador porque el gran problema de fondo fue que hubo una decisión institucional absolutamente corrupta, delictiva, diría yo, por el grado de brutalidad con el que se hizo. El problema es más o menos fue el siguiente. El PRD hizo elecciones internas para saber a quién iba a postular como candidata a jefa delegacional en 2009. La contienda estaba entre Clara Brugada, que era una candidata cercana al obradorismo, y Silvia Oliva, una candidata de los Chuchos, que además es... No reduzco su papel a esto, pero es una cosa meramente descriptiva. Es un dato descriptivo, importante, pero descriptivo de los intereses de los grupo. Chuchos. Así es, que ella es esposa de Jesús Ortega. Y insisto, no misóginamente no reduzco su papel a esto, pero claro que importa. Claro. Entonces, en esta disputa, dentro del PRD, con las reglas del PRD, en contra de la dirigencia del PRD, que en ese entonces ya la tenía Jesús Ortega, gana Clara Brugada con claridad. La señora Oliva impugna en las instancias de su partido y las instancias de su partido dicen, ni modo, pues ganó Brugada, punto. Gana Brugada, hace campaña Brugada, ya se registra como candidata, está ya compitiendo como candidata, y cuando faltan 3 semanas para la elección, cuando las boletas ya están impresas y traen el nombre de Clara Brugada, el Tribunal Electoral comete la miseria y el crimen, porque eso fue un crimen, de decir, no, nosotros consideramos que ganó Silvia Oliva. ¿Quién sabe de dónde sacaron el dato? Y ellos mismos, yo por esto digo que es un crimen, no estoy hablando al garete, porque el tribunal es el encargado de darle certeza a los resultados. Y la resolución que dieron fue lo contrario a la certeza, porque su resolutivo fue el siguiente. Ahora, cuando el elector vaya a la urna y si tacha el nombre de Brugada, en realidad ese voto va a ser para Silvia Oliva. ¿Qué clase de proceso electoral en el mundo tiene esta falta de certeza? Y eso fue una decisión institucional. Y entonces lo que Clara Brugada, López Obrador y el movimiento dijeron, si esa jugada institucional nos hacen, vamos a ver con qué otros mecanismos de la propia institucionalidad tenemos para salir de ahí. Y la opción que tuvieron fue la de proponerle al candidato del PT que si ganara, declinara a favor de Clara Brugada. Y en 10 días de campaña, el PT revirtió los resultados y ganó en una cuestión histórica. O sea, 10 días antes de las elecciones, pedirle a los seguidores del movimiento que para lograr que ganara Clara Brugada votaran por el votar PT. En contra de Clara Así Brugada es. Y votar por otro candidato. Así es, a pesar de que el nombre de Brugada estaba en la boleta. Y detalle importante, esto se hace en una asamblea pública. Así es. Y se dice, esto es lo que vamos a hacer. Es un movimiento político para poder contrarrestar una canallada institucional. Así es. Y así abiertamente se establece, así va a ser. No hay engaño para nadie. Así es. Ya que Juanito traicionara es otra historia. Pero aquí la jugada es esa, de manera abierta y con las herramientas que te da la ley y la institucionalidad. Dices, pues si a la mala me cierran una puerta, yo me busco una alternativa. No a la mala, sino con las vías que la propia institucionalidad te da. Eso fue exactamente lo que se hizo con el Plan C. Porque hay que recordar
Y esto también es una crítica a este discurso fraudulento, apocalíptico de muchos analistas, bueno, pseudoanalistas y de opositores que dicen que esto es... Pati Chapoy. La filósofa de la oposición, bueno, el noticiario más serio de la oposición en este momento es Ventaneando. Yo le tengo más confianza a ese que a Latinos, por ejemplo, pero Pues sí, totalmente. creo que son más rigurosos, Más serios, sí. más serios. Entonces, hay que, este discurso tan catastrofista de que todo fue una farsa, todo fue un fraude, todo es amañado para que Morena capture, es el mismo discurso que llevan diciendo desde el plan A. Y yo quiero poner un elemento, y bueno, y desde antes, pero vamos a ponerlo en términos de lo más reciente. Si el plan A, bueno, cuando López Obrador propuso el plan A, dijeron lo mismo. Captura es un intento de captura, se busca destruir al INE, prefirieron salir a marchar con la marea rosa porque el discurso fue apocalíptico, sectario, fanatizado, evangélico más que político, acerca de la democracia no se toca, el IFE no se toca, etc. Bueno, si hubiera pasado ese plan A y si hubiera implementado esa reforma política que planteaba López Obrador, en la elección de 2024, PRI y PAN e incluso el PRD hubieran tenido una mejor representación. Claro. Pero por esta ceguera, esta necedad y este absurdo fanatizado, pues decidieron calificar todo como una apropiación, un intento de captura de otros poderes y quién sabe cuántas tonterías, y los resultados están ahí, ¿no? Morena salió beneficiado por seguir jugando con las reglas que ellos mismos pusieron y se logró una mayoría calificada que ahora sí pudo implementar a la buena el plan C. Sí, que por eso la referencia al caso Juanito, porque entonces López Obrador abiertamente dice, entonces vamos por el plan C, que es lograr mayoría calificada. Así para es. que yo como presidente, una vez que toma posesión el nuevo Congreso, presento Así es. la iniciativa para lograr Así la mayoría, pues, para aceptar la reforma judicial. Así es. Que también esta reforma judicial tiene más influjos de legitimidad porque fue discutida por meses. En todos lados, en medios, en espacios políticos, en espacios legislativos, se ha discutido por meses. La de Zedillo, que hoy todo mundo proclama como una salvación de la Suprema Corte o una tontería así, no se discutió, o si se hizo fue en unos cuantos días y más bien fue una especie de golpe del Ejecutivo al Judicial. Y retiraron de los 26 ministros, retiraron a varios, se quedaron nada más la configuración que ahora tenemos y sin ningún tipo de discusión. No. Y ahora fue abiertamente, a ver, nuestra intención es esta, jugar por los caminos institucionales para lograr esto. Y pues ni así les gusta. Yo lo que creo más bien es esto, que lo que les parece molestar es que López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena les ganan en la cancha que ellos diseñaron, con los árbitros que ellos eligieron, con la gente que ellos ahí impusieron, y aún así salen ganando y goleando. Yo creo que ahora por eso decidieron que al partido... Deciden no jugar. Exacto. Bueno, desde la moratoria legislativa decidieron no jugar. Ahora, ayer o antier estaba viendo cómo dice que ya no van a ir a la comisión que vaya a Estados Unidos para hablar sobre los aranceles y todas estas cosas, que ellos ya no juegan, pues. O sea, su manera es hacer el vacío. Pues sí, si fuera esto fútbol, me parece que la impresión es que ellos prefieren sentir que pierden por default a recibir una nueva goleada, ¿no? Creo que más o menos esa es la premisa aquí. Oye, hablando de las mentes más brillantes de este país, como Pati Chapoy, como Enrique Krause, fíjate que el domingo en Chamuco TV estuvo Blanca Heredia y yo le preguntaba a ella, y te lo quiero preguntar a ti también, yo sí leí con mucha atención los argumentos de gente como Krause. Los de Pati Chapoy no tanto porque realmente no había argumentos, había un par de frases y unos insultos. Así es. Tratando de entender por qué una elección judicial es el último clavo del ataúd de la democracia.
por qué el domingo pasado fue un día negro, por qué significa el fin de la democracia una elección judicial. De veras que traté de entender la lógica de eso y no la encuentro. Tú que conoces también la mente de Enrique Krause. En contra de mi voluntad. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué es lo que los anima? ¿Cuál crees que pueda ser la lógica para armar ese discurso? Yo lo he también tratado de entender, y hay muchas cuestiones que sí son algo que, como diría la Biblia, ¿no? Con toda humildad hay que aceptar como misterios, ¿no? No hay misterios más fáciles de comprender en la historia bíblica, pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo este discurso de el fin de la democracia no empezó en 2018. Empezó desde que López Obrador era candidato por primera vez. Llevamos la resaca del desafuero extendida por 20 años. Y yo quiero poner un ejemplo concreto para que veamos que sí hay un problema grave en estos personajes donde es notorio que tienen carencias intelectuales muy severas y una lectura de la realidad muy equivocada. En junio de 2018, un mes antes de las elecciones, Enrique Krause publicó un video donde llamaba a votar. Bueno, él hacía un llamado a los electores y su convocatoria era la siguiente. Decía algo así como, a ver, sí, voten por quien quieran al Poder Ejecutivo, pero hagan un voto diferenciado y voten por otro partido para el Legislativo, porque la democracia está en los contrapesos y en la pluralidad. Perdón, eso no es cierto. Esto es una aberración en todo aspecto, porque en cualquier democracia del mundo los partidos políticos tienen absolutamente el derecho y la obligación de salir a competir y buscar la mayor cantidad, es lo lógico, pues. La mayor cantidad de espacios de poder posibles. Eso es legítimo, es lo básico. O sea, y aparte, la conclusión que él sacaba era una aberración no solamente conceptual, sino irrespetuosa. Dijo, porque si no hay gobierno diferenciado, si no hay un poder legislativo plural, eso nos puede llevar a los peores regímenes del siglo XX, como el fascismo y el estalinismo. Dices, bueno, esto es estúpido, esto es una falta de respeto a las víctimas de esos regímenes, ¿no? Porque, insisto, los partidos tienen derecho a ganar mayorías, a ganar la mayor cantidad de espacios posibles, porque para eso existe. Intentarlo, claro. Si la tesis de Krause fuera cierta, entonces él estaba obligado a salir en 2024 a decir, sí, señoras y señores, los convoco a votar por Xóchitl en la presidencia, pero voten por Morena para las legislativas, porque qué tal que gana todo el PRIAN y entonces volvemos al fascismo. No, en el 2024 no hizo esa diferenciación. No, por supuesto que no, porque creo que sí hay una limitación intelectual que les impide ver que pues están tratando de medir un fenómeno que nunca entendieron con parámetros que ya son caducos, ¿no? Pero sí es limitación intelectual, no es deshonestidad intelectual. Es que son ambas. Yo creo que... O sea, ¿sí crees que Krause se cree lo que dice? Yo tengo la sensación... Es que hace unos días también comentábamos el caso de José Antonio Crespo, que era algo así como la decadencia de quien fuera un intelectual. Brillante, si las hay. Exacto. Lo que Crespo en algún momento hizo que fue valioso y que ahora salga a decir comentarios racistas atroces y mentiras así de calle. Y uno dice, bueno, en algunos de estos personajes sí hay una decadencia, porque que hay una decadencia implica que tuvieron algún auge. Pero yo creo que algunos otros, como Krause, nunca tuvieron ningún auge. Se están revelando como las figuras muy medianitas que siempre fueron y que siempre construyeron un discurso deshonesto en favor de, pues, otro tipo de régimen, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una gran dosis de... Sí, son las dos cosas. Porque... Pues, ¿y cómo ayudarle? Así es. Porque todavía si fueran un poco más brillantes, tendrían un mejor diagnóstico de país y tendrían un discurso apegado a ese diagnóstico que fuera más efectivo.
aunque aunque simpaticen con las ideas que simpaticen, pero pues no despegas los pies de la tierra para poder hacer un buen diagnóstico y tratar de ganar algo desde tu trinchera. Pero a mí sí me parece que hay muchas lagunas conceptuales en estos personajes. Un día acusan a López Obrador de ser soviético, al día siguiente de ser quimera de la derecha, al día siguiente lo comparan con... dicen que es el fin de la república y lo comparan con los peores dictadores de las izquierdas, con los peores dictadores de las derechas. Entonces, un día es Castro y el otro día es Trump. Así es. Y este zigzagueo sí habla de que no están, ni siquiera han entendido bien a qué le tienen miedo del personaje al que deturpan. Pero sí pienso que hay mucho de esta carencia conceptual porque, pues bueno, cuando uno sale con esta idea de es que si Morena gana legislativo y ejecutivo, ya eso necesariamente es dictadura, pues yo creo que esa equivocación es lo que los tiene diciendo la misma cantaleta, el mismo ritornelo una y otra vez, porque el diagnóstico pésimo lo hicieron desde ese junio de 2018. Sí. Yo pensaba que lo primero que debía hacer la oposición era aceptar la realidad. No lo han hecho desde mucho antes del 2018, pero claramente a partir de 2018 que pierden la presidencia, no han aceptado, o sea, están en total negación de la realidad, pero ya a niveles delirantes, ¿no? Esto que vimos el domingo de que López Obrador vivía en Cuba y entonces se vino en un viaje, La Habana, Palenque, para poder votar y cosas así absurdas que luego ellos mismos sí lo creen. Si empezaran por aceptar la realidad, ese sería un buen inicio para tratar de incidir de alguna manera en una parte de la sociedad que pudiera verlos con buenos ojos, si es que todavía existe alguien así. Es que hacer una puesta de pies en la tierra implicaría aceptar que se han equivocado en muchas cosas. Y pues eso para ellos es un agravio inadmisible. Uh-huh. Quiero yo poner un ejemplo que prueba esta cuestión. De 2018 a 2024, el partido de oposición que mejor ha puesto los pies sobre la tierra es Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Y esto no es ninguna glorificación a ese partido, ni mucho menos. Pero bastó con que partieran de un principio de realidad que es, bueno, la articulación que hicimos con PRD y PAN para postular a Anaya fue un fracaso. Uh-huh. Entonces, tomamos distancia. Uh-huh. Y luego, cuando sale este panfleto de julio de 2020, de la deriva autoritaria, uh-huh. para proponer que haya una unión PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, bastó que ellos dijeran, esa unión da más resta que suma. Desprestigia. Da más desprestigio. Para que el Movimiento Ciudadano no se quiera desprestigiar. Exactamente. Para que simplemente el hecho de decir, no, eso yo creo que trae más problemas que soluciones y se hagan a un ladito, eso ya los hizo ver como grandísimos estrategas comparados con los otros partidos. O de entrada esto, es tener los pies en la tierra. Así es. Uh-huh. Y ya con eso, pues, los ganaron mucho. Ganaron muchísimo y por eso Álvarez Maínez logró el 10% de votos en 2024. Ya lo que haga después Movimiento Ciudadano será otro debate, pero al menos en esta parte de tener un papel opositor, supieron leer muchísimo mejor la realidad y no estoy alabándolos, simplemente estoy diciendo, se dieron cuenta que estaba lloviendo y decidieron no mojarse. Decidieron sacar el paraguas, o sea, es usar el mínimo sentido común. Así es. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para entrar de lleno ya a los resultados de la elección judicial. No se vaya, ahorita regresamos a Estación Averno. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Café de Chamuco. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye,
Está buenísimo este café, ¿eh? Ah, sí. ¿Y Sí. sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del chamuco. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café, chamuco. Seguimos aquí en Estación Averno y estamos platicando con Héctor Alejandro Quintanar sobre la elección judicial. Pues ya, fue la elección el domingo. Creo que ya por fin dejaron de contar o acabaron de contar para la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente, yo creo que una de las primeras sorpresas es quién obtiene la mayoría de los votos, que es quien va a ser pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En estos 2 días ya se ha hablado bastante de eso, que pues es un indígena mixteco y que entonces va a ser la primera vez después de Benito Juárez, que ya Enrique Krause ya se enojó, dice que cómo es posible que lo comparen, que yo no he visto que nadie los equipare, o los compare, digo, nada más se dice que es un indígena en la Suprema Corte de Justicia, lo cual no había sucedido desde entonces. Pero bueno, pero esto, como muchas otras cosas, les ha sacado el racismo a todo lo que da, ¿verdad? Bueno, siempre ha estado ahí, nomás que ahora es más evidente, ¿no? Aunque yo pienso que si la Suprema Corte empieza a reactivar suscripciones a letras libres, Krause lo compara con Jesucristo, ¿no? Con quien sea. Con quien sea, con Mariano Otero, en fin, no es lo suyo la honestidad intelectual a este personaje. Y sí, creo que simbólicamente es muy poderosa esta idea, ¿no? Que vaya a llegar Hugo Aguilar, un mexicano con este origen, me parece que es muy, muy revelador de qué nuevo escenario abre esta reforma judicial. En ese sentido, creo que los resultados ya más concretos también revelaron las carencias que la elección tiene y que sí se tienen que ir arreglando en el futuro. Pero todo esto desde una lógica igual crítica, racional y sensata, y no bajo esta premisa de esto es una dictadura, una farsa, o nos va a llevar al totalitarismo, quién sabe cuántas tonterías más. Yo lo digo, alguien que sea serio no puede ya argumentar esas cosas. No. Bueno, nunca lo ha sido, pues. Así es. ¿No? Nunca fue un argumento. Yo creo que parte de este discurso apocalíptico está en que el mal diagnóstico no es de ahorita, no es de la reforma judicial, es de... Incluso es precedente a de la deriva autoritaria, que a mí me parece uno de los... Ese texto va a pasar a la historia como un pésimo diagnóstico político cuyo único efecto, esperado o no, fue formalizar al PRIAN. O sea, darle la razón a la izquierda partidista en el discurso que venía preconizando desde 1991. Ese es... si por algo va a pasar a la historia... Si es que pasa a la historia, bueno, sí. Va a ser por eso. Así es. Por darle un diagnóstico y una articulación a PRI, PAN y PRD y llevarlos a sus peores números de la historia. Ese es el efecto de ese panfleto. Darle argumentos al fracaso. Así es. Darle autoengaño al fracaso. Entonces, yo creo que una crítica ya sensata y racional sobre la elección del domingo tiene que partir de un punto, que es el siguiente. Cualquier proceso inédito es complicado y tiene muchas contraluces que se deben tratar de resarcir en el futuro. Pensemos, por ejemplo, cuando por primera vez las mujeres tuvieron derecho al voto en México en 1953. Hasta donde entiendo, creo, la primera vez que ese voto estaba institucionalizado, votaron solamente 20 mujeres. Ese es un buen dato. Y nadie dijo, creo que nadie puede decir, es un fracaso. Fue un fracaso. Hay que anular millones, esos votos. Exactamente. Hay 10 millones de mujeres, solamente votaron 4, o sea, así que ya Margarita Zavala, si hubiera vivido ahí, hubiera dicho, hay que anular esos votos. Hay que anular esos votos. Son muy poquitos. Así es. Ese es el nivel de mala comprensión.
hagamos un salto ya más contemporáneo. La primera elección que organizó el IFE presidencial, o sea, la primera elección presidencial organizada por el IFE en 94, fue una vergüenza, fue un desastre. El mismo ganador, que es Zedillo, ha aceptado públicamente que su victoria fue injusta. Sí. Hubo muchas cosas que salieron mal, no hubo equidad. En los medios, por ejemplo, había 9 candidatos y la televisión solamente captaba a 1. En el terreno todavía hubo prácticas mapachescas. El debate solamente fue con 3 candidatos. El debate fue con 3 candidatos. El debate oficial solamente fue con 3 candidatos. Imagínate que eso pasara ahora. No, que dejaran afuera a 5 candidatos en un debate oficial. Con muchísima razón, los que quedaron fuera pudieron haber dicho esto es autoritarismo. Claro. Pero de entrada es una falta de equidad inaceptable. Absoluta. Así es. Ese es el asunto. Y con base en estos argumentos vamos a decir, no, entonces el IFE no sirve, vamos a desecharlo. No. Cuando el IFE debutó, la situación no fue la mejor. Y ahora lo ponen como ejemplo. Exactamente. Goldenberg es lo máximo. Exactamente. Hubo por lo menos 3 grandes reformas electorales a partir de 1994, que fue la de 96, la de 2007 y la de 2014, que transformó al IFE en INE. Y esos cambios estructurales, donde el IFE sí se tocó, son los que más o menos empezaron a darle un mejor sentido a la competencia electoral. Lo mismo, con ese mismo lente tenemos que observar la primera elección judicial. Claro que fue muy problemática, claro que no es práctico. Compleja. No, fue muy compleja salir a votar por tantos candidatos. Y aquí hay un dato interesante. Los estados de la República donde mayor afluencia de votos hubo en la reforma judicial fueron Coahuila, Veracruz y Durango. Que Durango y Veracruz se podría entender porque había jala la elección, digamos, la elección política. Normal, exacto, la elección por los ayuntamientos y municipios. Por los municipios, sí. Entonces, y ahí fue un número de 17% y 19%, me parece. O sea, superior a la media nacional. Entonces, eso nos habla de que sí hay posibilidad de que esta participación aumente. Claro. Si se homologan los procesos con otro tipo de elecciones y se simplifica. Una buena crítica tendría que ir ahí. Una buena crítica también tendría que decir, bueno, a ver, estos lugares judiciales hoy están en disputa. Y esto no significa que esté partidizado. La situación ahora se va a politizar, pero eso es correcto. No hay, o sea, nosotros tenemos una muy, muy peyorativa carga contra la palabra politización, pero cualquier cuestión que tenga que ver con lo público está politizada por default. Lo que sí definición. Por definición, por supuesto. Lo que sí tenemos que tratar de evitar es la partidización o el sectarismo. La manipulación. O la manipulación. Entonces, si en este sentido a mí me gustaría aclarar que muchos candidatos al Poder Judicial vinculados al viejo régimen o vinculados a los propios usos y prácticas del viejo Poder Judicial tenían posibilidades reales de haber ganado. ¿Por qué en lugar de el pataleo y el berrinche apocalíptico no dijeron, bueno, pues hay gente que está defendiendo lo que nos gusta, pues vamos a votar por ellos, vamos a llamar a votar por ellos y que ganen y que ya que tengan esos espacios, operen como a nosotros siempre nos ha gustado que opere el Poder Judicial? Entonces, creo que la crítica tendría que ir en ese sentido, de que de la reforma tiene que resarcirse, porque por supuesto que es perfectible, y mirar lo que ha pasado con otras experiencias en México, que es la que tenemos es esta, ¿no? El debut del IFE, los muchos problemas que tuvo y cómo se fue paulatinamente mejorando. Y muchas veces esta mejora vino gracias a impugnaciones y exigencias de las izquierdas, porque ese es otro error que están cometiendo estos señores, que es asumir que Morena es una especie de extraterrestre que llegó en 2018 a decir, gané por la vía democrática, pero ahora voy a destruirles todo. No, señores, señoras,
muchas de estas instituciones tan sacralizadas son obra directamente de López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena. Pensemos en la reforma electoral de 2007. La mayor parte de ella fue gracias por las impugnaciones que hizo el movimiento en contra de las canalladas que cometieron Fox, Calderón, el Consejo Coordinador Empresarial y los membretes fantasma de la Coparmex. Y desde entonces tenemos elecciones más acotadas que ya no duran los 6 meses, sino solamente 90 días o 45 días y gastos más verificables. Sí. Eso que tanto vanagloriaron los transitólogos en 2007, perdón, es obra y hechura de Morena, de lo que hoy es Morena, les guste o no, así es. Que suponían, yo me imagino que suponían que eran pequeñas concesiones que hasta les convenía porque daban la idea pues de avances democráticos, pero que iban a seguir teniendo el control, pero no pensaban, no vieron venir el 2018. Así es, no vieron ese tsunami. Un elemento que ha sido muy criticado, los famosos acordeones, ¿no? Y hemos visto en estos días acordeones que efectivamente establecían a los que finalmente fueron los ganadores, incluso personajes que pues no eran muy conocidos. Hay 2 candidatos a ministros que han reaccionado de manera distinta. Si no me equivoco, Isaac de Paz dijo, tal vez esto no es ilegal, pero es absolutamente inmoral, ¿no? Creo que después ya rectificó un poco, pero muy al principio su primera reacción fue sí de casi fraude, ¿no? Y Federico Anaya dijo, bueno, pues es que es normal, o sea, por supuesto que el movimiento de Morena en este caso pues se movilizó, ¿no? Pues, o sea, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión de los acordeones y cómo funcionaron y estas reacciones? Yo creo que el diagnóstico mejor hecho es el de Federico Anaya, porque él incluso planteó que había habido acordeones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, sí. Bajo el entendido de que, a ver, esto no fue como una directriz vertical autoritaria de Claudia Sheinbaum que dijo, voten por fulano, sutano, pegano. No, fue, a ver, un universo multifactorial de actores dijo, queremos proponer esto y articulamos estas sugerencias o indicaciones de por quién es mejor votar, ¿no? Entonces, yo creo que eso tarde o temprano va a tener que discutirse, porque a mí me parece muy legítimo y propio de la democracia que cualquier actor político o actriz política a título personal haga en el futuro sugerencias de o decir, bueno, yo voy a votar por fulana, sutano, perengano, y queda mi opinión ahí en la arena pública y cada quien hará con ella lo que guste, ¿no? Que sucedió con algunos personajes en estas Así es, elecciones, como ¿no? Fabricio Mejía como Medrid, Fabricio, Viri Ríos, yo veo varios que hicieron su análisis y además explicaban el porqué y finalmente hicieron su acordeón público, ¿no? Así es. Eso me parece que es absolutamente parte de la democracia. Y ayudó. Y claro que ayudó. Yo los consulté, de hecho. Sí, por supuesto. Como que... Y es legítimo hacerlo. No podemos tomarnos el tiempo ya en un siglo como el XXI de persona por persona hacer, ¿no? Y es válido porque eso también ocurre en las elecciones a la presidencia y al poder legislativo. Lo que sí tiene que revisarse es el hecho de que haya recursos públicos ilegítimos, haya inducción ilegítima, haya condicionamiento del voto, que estos son delitos electorales. Claro. Pero hay que decirlo, estas cosas ocurren en cualquier elección, sea judicial, o sea para el legislativo, o sea para el presidencial. Estos son delitos electorales per se, no tienen que ver con el hecho de que hay que achacárselos a la reforma judicial y porque ocurre eso les dijimos que estaba mal. No, perdón. Las críticas que se han dado a la elección proveniente de la reforma judicial son críticas que existen en cualquier democracia en ámbitos como el ejecutivo y el legislativo. Que si los candidatos pueden vincularse al narco, que si puede haber intereses espurios, que si puede haber inequidad porque
habrá movilización injusta o inducción del voto, qué sé yo. Perdón, eso ocurre también en las elecciones normales. O bueno, las elecciones que ya conocíamos, ¿no? Y eso es algo que se tiene que combatir desde siempre, no a partir del domingo pasado, ¿no? Que si se demostrara que en estas elecciones judiciales hubo esa coacción por parte de autoridades o de sectores pues públicos, de presidencia, de alguna secretaría, de algo así, pues por supuesto que se tiene que proceder, ¿no? Sí, desde luego. Pero creo que no lo hay, o hasta ahorita nadie ha demostrado que lo haya. Si lo hay, pues sí sería muy grave y por supuesto que hay que proceder. Lo que yo sí vi es sí a Morena organizándose como movimiento para, pues con su gente, con sus simpatizantes. ¿Eso es inmoral? Como dice Isaac de Paz. ¿Te parece inmoral? Ilegal no es, obviamente. Yo creo que no lo es en el entendido de que, a ver, si ya tenemos un proceso que como parte de la democracia está politizando en el buen sentido, pues al Poder Judicial y a los resultados de las elecciones, pues entonces los actores políticos tienen derecho a expresar sus simpatías, sus inclinaciones, lo que fuere. Sus intereses. Sus intereses, porque los partidos políticos son uh-huh. eso. Los partidos políticos, ante todo, tienen la obligación de poner intereses en juego, uh-huh. en representar intereses. Uh-huh. Porque con intereses pareciera que es como una palabra negativa, muy pero negativa. No, pues el interés público. Exactamente. y también hay intereses que son de ciertos grupos y de ciertas corrientes y que son contrarios a otros. Pensemos, uh-huh. no sé, quien está a favor de las libertades sexuales y derechos reproductivos y demás, pues es un interés muy genuino y muy uh-huh. legítimo que se contrapone a otros intereses conservadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se hace desde esta perspectiva y desde movilizar bajo la premisa de, a ver, jueces que han actuado o magistrados o candidatos a ministros que han actuado con base en estos principios que consideramos parecidos a los nuestros, pues adelante, eso es parte de la democracia. Uh-huh. Entonces yo no creo que sea inmoral siempre y cuando no haya ninguna coacción ni ningún recurso ilegítimo. Uh-huh. Cuando entra eso ya eso sí es un problema, porque uh-huh. O se hace a título personal o se hace a título transparente, así de manera abierta, o si se hace a oscuras, ahí por supuesto que no hay nada que discutir y es sancionable. Uh-huh. Pero yo no creo que sea inmoral. Al final de cuentas, los procesos electorales en México y en el mundo deben ser eso: movilización de opiniones, movilización de visiones, movilización de ideas para que cada quien tome la decisión que le plazca, ¿no? Uh-huh. Y eso no se puede hacer en el vacío, no se puede hacer en esta torre de marfil donde el ciudadano va a llegar de trabajar a su computadora y hacer una disección analítica de los cientos de candidatos y emplear 5 días para eso, para cumplir su función ciudadana de votar, uh-huh. ¿no? Pues ahí son necesarios estos atajos. Pues sí, que muchos sí podrán hacerlo, incluso lo hicieron, pues, pero no todos, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo viste? Me llamó mucho la atención que 2 ex consejeros presidentes, uno del IFE y el otro del INE, hayan así abiertamente pues llamado a no votar. Además con un argumento que a mí me llamó mucho la atención. Lorenzo Córdoba diciendo que el simple hecho de que la gente dudara de si votar o no votar, eso era evidencia de que las elecciones eran un absurdo. O sea, ni siquiera era un indicio, no, eran evidencia de que era un absurdo. Y llamó a no votar de plano. Y el otro, Luis Carlos Ugalde, hizo su show y fue a grabar su video cuando fue a votar. Bueno, fue a anular su voto de una manera tan despectiva, descalificando absolutamente el proceso. 2 personajes que tuvieron a su mando las elecciones federales de este país.
Yo creo que la manera más sencilla de desmentir a estos personajes y de desacreditarlos no es lanzarles adjetivos, es simplemente ponerles... Bueno, también habrá que darles unos, pero yo creo que hay algo que habla de manera más contundente que un adjetivo, que es ponerles un espejo retrovisor enfrente. En 2006, cuando el señor Ugalde era el consejero presidente del IFE, cuando empezó a darse esta serie de spots violatorios de la ley de Calderón, en los del peligro para México, que es una campaña fascista, que violó todas las leyes, había una encuesta que medía que mucha gente, al ver esa propaganda, habían decidido votar por Calderón en vez de López Obrador, pero un amplio sector, el mayor efecto de esta propaganda fue la de gente que decía, bueno, yo iba a votar por López Obrador, pero ahora prefiero no votar y abstenerme. Y ante los cuestionamientos de eso, se le preguntó a Ugalde y él dijo, bueno, estas elecciones serán válidas si vota el 20% del padrón, ¿no? En 2006. Además de que fue una autoridad incompetente y negligente, porque esa propaganda nunca debió ocurrir y él como autoridad era el responsable de sancionarla y no lo hizo, cuando empieza a ocurrir esta misma duda de la cual cuestiona Lorenzo Córdoba, gente diciendo, ay, es que no sé si votar o no votar, pues eso ya ocurrió en 2006 con esta propaganda y no los vimos diciendo lo mismo. No los vimos diciendo... Ya que haya duda en el ciudadano, esa es la evidencia de que la elección es ilegítima, porque ese argumento absurdo sí se pone ahora en la mesa. Yo creo que hay que mirar a estos personajes con otra lente, porque personajes como Edmundo Jacobo Molina, que fueron funcionarios del IFE y del INE, o sea, con esto aclaro que estuvieron ahí por muchísimo tiempo, sí. Hoy están ahí haciendo talacha para tratar de hacer un partido político. Eso habla de su carencia, ya no digamos de escrúpulos, porque esa es obvia, sino también su carencia de una cuestión a la que estaban obligados, que era la ecuanimidad en el cargo. Y esa falta de ecuanimidad también la ejercieron personajes como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba desde que estaban en funciones en el INE, cuando... no solamente emitían opiniones ilegítimas contrarias a Morena, sino que también financiaban proyectos que, gustara o no, tenían la sensación de ser aparatos propagandísticos de la oposición. ¿Qué diríamos si Guadalupe Tadei saliera en este momento a decir cosas como es que el neoliberalismo es un mal que le ha hecho mucho daño a la democracia? Con muchísima razón, PRI y PAN le dirían, oiga señora, usted no puede hacer eso, porque le guste o no, el neoliberalismo es una ideología a la cual se nos ha asociado a nosotros, y que usted diga eso, pues va en nuestra contra. Híjole, a lo mejor ni protesta porque son tan vergonzantes. Bueno, también, digamos, pensando en estos términos de ideal, pero Lorenzo Córdoba sí hizo eso. Imagínate que Tadei hubiera presentado un libro. Exactamente. A eso iba yo. En contra del régimen prianista. Exactamente. Y Lorenzo Córdoba sí hizo eso, usó recursos del IFE para publicar estos libros contra el populismo, que no nos hagamos tontos, las cosas no ocurren en el vacío. Eran panfletos, ejercicios panfletarios en contra del partido gobernante. Y eso una autoridad electoral no tiene ningún derecho a hacerlo. Así que... pues yo pienso que estas opiniones que tienen hoy sobre la reforma judicial y su elección están más ancladas a esta actitud más de personajes partidistas que de expertos en funciones electorales. Entonces yo no le confiaría mucho a estas opiniones, no solo por contradictorias, sino porque eso no es un argumento. Que el ciudadano tenga dudas de si votar o no es parte de la democracia, y ocurre en cualquier elección. Oye, pues entonces parece que la Suprema Corte de Justicia se va a ver de la siguiente manera. Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Yasmín Esquivel Moza, Irving Espinosa Betanzo, Loreta Ortiz, Arístides Rodrigo Guerrero García,
María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra. Cabe decir que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz repiten. Ellas participaron en funciones. ¿Cómo ves esta Suprema Corte? ¿Qué te dicen estos personajes? Bueno, creo que desde luego va a ser una Suprema Corte muy distinta a la que ya va de salida, fundamentalmente para bien, ¿no? Yo creo que la presida alguien como Hugo Flores es... Hugo Aguilar, perdón. Es una cuestión muy, muy poderosa simbólicamente. Y yo no apostaría porque se trata de un cuerpo colegiado que va a servir a los intereses del Poder Ejecutivo o del Legislativo o de Morena. Hay muchísimos ejemplos recientes donde observamos que, guste o no, ya estos personajes, una vez que están en el cargo, pues tienen ahí un circuito de acción que no les permite ser este títere que en la cabeza de los conservadores se ha convertido el Poder Judicial. Pensemos, por ejemplo, en la corte pasada, presidida por Arturo Saldívar, antes de Norma Piña. Bueno, sí, Norma Piña todavía sigue. Todavía es, sí. Claro. Bueno, sí es verdad. Estaba yo dándole ya funciones a los que apenas ganaron. La de Arturo Saldívar ya era acusada, la presidencia de esa corte, de servirle a López Obrador. Y acusaban que Saldívar era... Cuando Saldívar en su presidencia fue de los que propuso algunas cuestiones que fueron en contra de los intereses de Morena. Y legítimamente. O sea, Saldívar fue propuesto por Calderón, ¿no es cierto? Saldívar viene desde 2009, cuando lo propuso Calderón, luego de que Saldívar apareciera en el debate petrolero de aquel año, debatiendo contra Arnaldo Córdoba, y Arturo Saldívar fue de los abogados que fueron a argumentar a favor de la propuesta de Calderón. Y acto seguido, al año siguiente, fue propuesto ministro. Arnaldo Córdoba, padre de Lorenzo Córdoba. Exactamente, por eso nombraba al personaje. Y entonces... pienso, por ejemplo, cuando Saldívar votó en contra de esta medida de que Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California entonces, de Morena, extendiera su mandato. O él mismo estaba en contra de la propuesta que hizo, que venía desde presidencia, desde Morena, de que él se quedara más tiempo como presidente de la Corte. O sea, es esta idea de que son... títeres que van a hacer que van a interpretar los deseos de López o de Sheinbaum, yo no creo que sea tan fácil de comprobar, porque pues en la historia reciente tenemos varios casos, incluso de personajes propuestos por determinado personaje con base en la ley, y terminaron corriéndose hacia otros lados. Saldívar es un ejemplo favorable. Exactamente, están los que propuso López Obrador. Pues muchos han actuado, ya no digamos en contra de, sino como si de verdad quisieran tomar distancia, aunque sus decisiones no sean las mejores. En este caso sí separo a Saldívar porque sí creo que su corrimiento ha sido muy valioso y alejarse del calderonismo creo que es algo muy valioso, sano, no solo políticamente, sino mentalmente. Yo digo que ya sea algo... Digamos que es sobrio. Sobrio, sí, exactamente, ¿no? Y ha resultado un personaje que ha tenido muchas acciones valiosas de muchos años para acá. Entonces, yo tengo mis reservas de suponer que ahora esta corte va a ser un espacio al servicio de otro poder. Yo creo que hay elementos para pensar que pues tienen su mérito, todos estos personajes tienen su autonomía y van a actuar pues, como cuerpo colegiado, ¿no? El cuerpo colegiado es así porque hay diversos puntos de vista ahí dentro. Entonces, yo creo que va a operar como cuerpo colegiado y no como una oficialía de partes de otro poder. Yo creo que eso... Como lo fue durante muchos años. Exactamente. Y que ahí sí no les importaba y no les pareció que esa era la muerte de la democracia. Así es. Ni mucho menos cuando... El otro día vi un cartón de un caricaturista de la derecha donde lamentaba la muerte de la democracia al mismo tiempo que lamentaba la muerte
de Mariano Azuela. Bueno, Cuando fue el golpista. Exacto, cuando fue un presidente de la Suprema Corte que se supeditó a las decisiones del entonces presidente Fox, que fue a desayunar a Los Pinos para recibir la orden de proceder en contra de López Obrador. Sí, decía Gastón García Cantú que la derecha tiene como rasgo disfrazar de buenas maneras su ordinariez. Este personajillo que es Francisco Calderón, lo voy a nombrar yo, es eso. Es un personaje que no entiende la democracia y se contradice a sí mismo. El señor... y esto estamos hablando de personajes que voluntariamente se subsumieron ante otro poder. Y Mariano Azuela, fue un golpista. De demócrata no tenía nada, fue un golpista. La acción electoralmente más autoritaria del siglo XXI lo tiene a él como corresponsable. Entonces, es un tipo oscuro que... fue un tipo muy oscuro, muy cuestionable, que cualquier demócrata hubiera dicho, yo tomo distancia de aquí. Claro. Y ahora no solo lo toman como epígono de la democracia, sino como prueba de la independencia judicial. Y eso es en una parte. En otra, el Poder Ejecutivo utilizaba métodos amponiles para lacerar la independencia de algún otro poder. Tenemos ahí a Felipe Calderón con García Luna encañonando a Arturo Saldívar cuando era ministro para que mantuviera la impunidad del caso de la guardería ABC. Perdón, ¿cuál independencia judicial? ¿Cuál separación de poderes? A que se sigan reproduciendo estas cosas y que mejor ahora haya un voto ciudadano que te abra un panorama más complejo, pero alejado de esto, ya es un gran avance. Sí, claro, esos fueron casos absolutamente indignantes y una de las cosas más valiosas de lo que sucedió el domingo y de lo que va a suceder el próximo 1 de septiembre cuando se instale esta nueva Suprema Corte de Justicia es que los ciudadanos vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en este otrora oscuro y muy, muy conservador poder que fue el Poder Judicial. Héctor Alejandro, muchas gracias. No, al contrario. ¿Vas a tener próxima presentación de tu libro? Sí, en el Politécnico. Todavía tiene que definirse la fecha, el horario, pero es el 5 de julio, sábado 5 de julio en el Poli. Faltan algunos detalles, pero la fecha es esa. Perfecto, pues acá lo vamos a estar anunciando. Muchas gracias. Qué buena editorial esa donde publicaste tu... No, fascinante, fascinante. Se siente uno en casa, como ahorita. Oye, y como siempre, se dice en estos casos, ¿dónde te podemos leer? Yo publico una videocolumna semanal en Sin Embargo. ¿Qué días? Los días viernes. Sale el viernes a las 0 horas. Y se queda ahí colgada para siempre. A menos que Guadalupe, el INE disponga de lo contrario. Ahí está. Y en redes, mi arroba de X es todo con minúscula, Héctor Alex y con doble X al final. Y ocasionalmente contribuyo con artículos de opinión en el periódico La Jornada. No, ahí tienes una periodicidad. No, es cuando hay tiempo y como casi no hay tiempo, cada que puedo. ¿Se puede? Así es, pero yo trato de que sea una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas más o menos. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Te Al vamos a seguir molestando para que nos vuelvas a visitar en otra ocasión. Siempre puesto, yo tengo el enorme orgullo de sentirme aquí en casa y con los maestros chamucos. Eres chamuco honorario. Muchas gracias. Y a usted muchísimas gracias. Esto fue Estación Averno. Nos vemos en la próxima parada de esta estación y no se olviden de suscribirse, dedito arriba y todo lo demás. Sus comentarios siempre todos los vamos a leer y nos vemos aquí en la próxima estación. Nos vemos.